América Latina es la región más desigual del planeta. Nuestro país, lamentablemente, es un espacio de abismales desigualdades. La CEPAL ha propuesto un objetivo, la igualdad. Ha señalado un camino, reformas estructurales, y ha subrayado una y otra vez la necesidad de rescatar la política para construir pactos sociales. De eso hablaremos hoy en México Social. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del planeta. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, plantea que los países de nuestra región se encuentran en una verdadera encrucijada, pues los avances han sido mínimos en materia de crecimiento económico, consolidación de políticas democráticas y combate a la pobreza. En México, en el ámbito regional, la cuestión indígena revela infinitas condiciones de inequidad, al grado que una niña o niño que nace en una región indígena tiene hasta 3 veces más probabilidades de morir antes de cumplir los 5 años de edad, en comparación con una niña o niño no indígena. Y lo más preocupante es que todas las entidades federativas de México reproducen estos niveles de desigualdad territorial. En el ámbito laboral, a pesar de los avances en el país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2014, tenemos más de 2.5 millones de personas en condiciones de desempleo y casi 14 millones de personas que trabajan en la informalidad. Del total de la población con empleo, un 60% de trabajadores enfrentan condiciones de negligencia tales como no tener contratos firmados y carecer de servicios de salud. A su vez, carecemos de un sistema de protección social que tenga la capacidad de garantizar cobertura universal, que asegure oportunidad de acceso y calidad en la prestación de servicios médicos y sociales. Pues según datos del Coneval 2012, en nuestro país habría casi 30 millones de personas sin acceso a ningún sistema de salud o seguridad social. Todos estos datos muestran claramente que, como lo indica la CEPAL, ha llegado la hora de la igualdad. Urgen nuevos arreglos políticos que con base en la generosidad y la inteligencia puedan construirse los pactos por la igualdad que tanto están haciendo falta en nuestro país. Alicia, muchísimas gracias por estar en México Social, sobre todo porque nos permites realmente hacer una revisión, no solo de la propuesta de CEPAL, sino el contexto donde la hace. Entonces, sabiendo que regresaste hace unos días de Nueva York, ¿podrías dar esta noción dónde está el mundo y por qué, antes de entrar a la propuesta, por qué es tan pertinente y urgente? ¿Cómo percibes ahorita las grandes megatendencias globales y la urgencia, como CEPAL sostiene, de hacer un nuevo curso de desarrollo? Pues muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí y contarte que efectivamente yo creo que el mundo está en un punto de inflexión muy grande. De hecho, yo lo definiría de la forma siguiente. Yo diría que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, en el sentido de que hoy la humanidad enfrenta grandes desafíos. La seguridad alimentaria, la seguridad energética, la seguridad climática. Hoy por hoy el cambio climático es una espada de Damocles que está sobre nosotros, que hace varias décadas ni atención le poníamos. Y yo diría que la humanidad hoy también está confrontando nuevas formas de relacionamiento, no solamente entre los países, sino entre las sociedades. Creo que todo este mundo de la información, de la revolución de los grandes datos, por ejemplo, que hoy yo te diría el 99% de la información sobre nosotros lo tienen grandes aglutinadores de información como Google, Facebook, etcétera, que conocen nuestras preferencias, saben lo que hacemos y demás. Regresando de Nueva York, yo te podría decir que los grandes desafíos de la semana pasada fueron, primero, que hubo por primera vez en Naciones Unidas una conferencia de pueblos indígenas. Eso me pareció notable, porque en realidad... Notable y sorprendente, eso, ¿no? Porque ¿no? en el siglo XXI, la primera Claro. reunión sobre los grupos más marginados, más abandonados, más desiguales para... Más usar el- desiguales y además pueblos indígenas de todo el mundo. O sea, nosotros obviamente en América Latina tenemos la mayor conciencia de los pueblos indígenas, pero hombre, vinieron de Nueva Zelanda, de todos lados. Y oír su visión, su cosmovisión, porque en el fondo ellos tienen otra visión de las cosas. Entonces eso fue un momento muy álgido. Después hubo una cumbre de cambio climático llamada por el secretario general, donde se dieron cita a los jefes de Estado para hablar de este gran tema y de cómo se puede abordar. Es un tema que se tiene que abordar colectivamente y en forma simultánea. Entonces nos invita a otro tipo de reflexión. Es un tema global,
de hecho, que requiere soluciones globales, pero al mismo tiempo hay países que se desarrollaron emitiendo carbono, la época industrial de Japón, de Europa, etcétera, y ahora no le pueden pedir a los países menos desarrollados que nos vayamos hacia tecnologías más limpias, etcétera, más caras. Alguien tiene que pagar. ¿Estarías de acuerdo en decir que estamos también en una nueva época, pero también hay un signo, la incertidumbre, una sensación de que todo está cambiando muy rápidamente, nuevas amenazas, el ébola, nuevas amenazas, digamos, de geopolítica, ISIS, pero también una sensación, y quisiera que nos pudieras compartir, después de 2008, 2010, cuando había una claridad de que algo estaba profundamente mal, o sea, la ruptura del sistema financiero, y hubo toda una propuesta de expertos de cómo unas nuevas estructuras para normar al capitalismo global. 6 años después de Lehman Brothers, para hablar de otra fecha emblemática, claro. Por lo menos hay una percepción de que no avanzamos lo que pensamos que podía darse ese momento. ¿Cómo lo lees? ¿Cuáles fueron los factores que nos llevan a esa sensación de que sí tenemos una nueva época marcada por incertidumbre, pero por otra parte hay reticencias, restricciones que parece que no cambian, pese a lo que nos estás diciendo? Absoluta, y mira, fíjate que estás tocando un tema muy profundo. En la crisis del 2008, o sea, todo el mundo estaba muy asustado de que podía pasar lo mismo que en el 29, que fue una de las crisis más profundas, y de ahí se desató la guerra mundial, ¿no? Entonces, en realidad, todo el mundo estaba un poco asustado de eso. Y creo que ahí entró a funcionar, por ejemplo, el G20, que no es Naciones Unidas, en realidad es un grupo de los 20 países con mayor per cápita del mundo, digamos, y por lo tanto, o mayor PIB, y ellos al principio reaccionaron colectivamente de manera muy positiva. Sin embargo, creo, igual que tú, que 6 años después, bueno, primera sorpresa, yo creo que todo el mundo llegó a coincidir que el mercadocéntrico, el modelo mercadocéntrico ya no es viable. Es decir, el mercado no tiene las respuestas a todo, de hecho, más bien se requiere un mercado regulado, la reaparición de la política y del Estado como un jugador muy importante, y yo diría un tercer elemento que es la sociedad. La sociedad civil pujante, como te digo, con nuevos medios de comunicación, estas redes sociales y demás, es otra realidad, lo que se llama comunicación en tiempo real, digamos, ¿no? Realmente más interconectados. Exacto. Entonces estamos viviendo un mundo nuevo. Sin embargo, las estructuras de poder, estamos hablando también de estructuras de poder. Eso ha cambiado poco. O sea, la concentración no solo es de riqueza y de ingreso, sino también de poder. Y de poder militar. O sea, en el fondo, lo que se discutió también la semana pasada, hubo una reunión del Consejo de Seguridad para ver cómo se va a enfrentar el tema del Estado Islámico, para ver cómo se va a confrontar el ébola, ¿verdad? Se creó una fuerza de paz específica para actuar sobre el ébola, porque es un drama humano el ébola en este momento. ¿Cómo vas a poder tú aislar a un país entero, Sierra Leona o Liberia, porque no quieres que contaminen? ¿Cómo vamos a manejar eso? El mundo, y yo diría la sociedad multilateral, el mundo tiene que jugarse sobre eso, y lo hicieron, y yo creo que ese fue un avance en realidad. Me gustaría ahora que nos dieras la visión, ¿cómo ves a la región latinoamericana? O sea, ¿cuál es digamos, el diagnóstico, la percepción en esta heterogeneidad finalmente de avances y situaciones que preocupan mucho? ¿Cómo ves la región latinoamericana en este contexto de una incertidumbre, de una situación de grandes amenazas globales? Pero Latinoamérica, ¿cuál sería tu apreciación, digamos, de la región? Bueno, primero decirte que yo creo que el sistema multilateral en su conjunto, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, que somos distintos pero pertenecemos a esa misma familia de Naciones Unidas, no estamos respondiendo a la altura de los desafíos globales. Creo yo que hace falta realmente una reestructuración profunda de las alianzas que se gestaron después de la Guerra Mundial. El año próximo Naciones Unidas cumple 70 años. Es un buen momento para reflexionar y se está redefiniendo la agenda de desarrollo post-2015. Ahora, en ese ámbito, yo te diría que nuestra región es la única región del mundo que está en paz. Yo sé que lo que te digo es profundo y puede sonar disonante cuando vemos conflictos. Desde una visión global es mayor, digo, ¿no? Decir que la región está en paz. En paz. Es una región. Da idea de lo que estás tú viendo en el resto del mundo. África, Medio Oriente, Ucrania, en fin. Esta es una región en paz. Tiene sus conflictos, ¿no? Transfronterizos, etcétera, pero aún así es una región de paz. Una región donde la democracia
se ha instalado con todas sus fallas y sus deficiencias, tiene muchas deficiencias nuestra democracia, pero vamos a ver, aquí sigue habiendo participación, por lo menos el código en el democrático. Voto, el código democrático. Eso es un valor que desde afuera se aprecia. Ahora, América Latina y el Caribe son tres realidades muy diferentes. Estamos hablando de países muy pequeños como el Caribe, muy vulnerables, altamente endeudados. Por ejemplo, uno de los países más vulnerables de nuestra región es Haití. Qué fragilidad, qué país más pobre, más, digamos... Más castigado por la naturaleza y también. por la historia. Fue el primer país que hizo la revolución, o sea, que fue el primer país independiente de América Latina y el Caribe. El primero que luchó por la independencia y fue altamente castigado por la historia y por los colonizadores. Haití todavía sigue pagando un alto precio. Entonces tenemos ese tipo de realidades. Tenemos otras realidades donde, por ejemplo, Chile, un país con un ingreso per cápita de más de $25,000, entonces, frente a un Haití que es un país de muy bajos ingresos. Entonces, hay muchas realidades envueltas en América Latina. La comunidad internacional nos ve América Latina como una región de ingreso medio, lo cual es complejo, porque en realidad somos una región de ingreso medio, es verdad, no somos la región más pobre del mundo, pero somos la región más desigual del mundo. Y para responderte a cómo se ven las tendencias globales, nosotros vemos que la desigualdad a nivel global está aumentando en forma muy preocupante. El libro de Piketty es un libro que deja constancia de algo que creo que es muy importante que la gente lo entienda, y es que lo que gana un país, una nación, se distribuye de manera inequitativa entre el capital y el trabajo. Entonces las rentas o lo que más gana son los que tienen capital y los que menos ganan son los trabajadores. Entonces hay una mala distribución entre la renta al capital y la renta a la masa salarial. Y una hiperconcentración del ingreso, definitivo. Ingreso. Yo te he oído como escuchar eso de número de familias que son las que concentran esta riqueza, y nuestra región tiene esta desigualdad marcada también por esta situación, digamos, más grave, más grave porque finalmente la concentración de riqueza es poder, es capacidad de hacer política, y hoy tendremos ese tema, y en ese sentido, para redondear, CEPAL, ¿cuál es el objetivo, digamos, el centro del objetivo de CEPAL, digamos, en esta época, en este contexto que nos has escrito? El objetivo máximo de CEPAL es la igualdad. Ese es nuestro horizonte estratégico. Y fíjate, nosotros hablamos de igualdad y no de equidad, porque la equidad es como, por ejemplo, en la parte tributaria, que pague el que más tiene. Pero en el caso de los derechos, nosotros vemos a la igualdad como titularidad de derechos. Para nosotros la igualdad es el objetivo último de cualquier tipo de modelo de desarrollo de sociedad. Tender a que todos tengan acceso y medios para poder tener los mismos derechos a la educación, a la salud, a la seguridad social. Entonces, para nosotros la igualdad es fundamental. Se ha convertido en el principal mandato, sí. Lograr construir, diseñar estrategias, acciones, propuestas para impulsar a la región a la igualdad. ¿Podríamos sintetizar este primer bloque en ese sentido? Es decir, que en América Latina llegó la hora de la igualdad. Con esa idea, con esa frase, en América Latina llegó la hora de la igualdad, CEPAL está enfrentando en un contexto de gran incertidumbre, de gran volatilidad, pero también de gran oportunidad. Hay una percepción de que tenemos que hacer algo diferente para enfrentar, y sin duda CEPAL creo que tiene una propuesta, una trilogía, que hablaremos de ello en el siguiente bloque. Alicia, si ese es el mandato, la gran visión de construir la igualdad, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo lo están haciendo? Porque finalmente el desafío no solo es conceptual en términos de la gran debate de las ideas, del desarrollo, pero también es un tema de instrumentación, de enfrentar estas restricciones del poder, de un modelo de desarrollo que, digámoslo así, para muchos ha sido muy exitoso, ha generado una mayor concentración, la verdad. Yo veo esa enorme realidad. No hay incentivos de las grandes riquezas de cambiar si están acumulando tanto. En ese sentido, ¿cómo has planteado la estrategia? ¿Cuál ha sido la ruta que han tomado y dónde están ahorita? Mira, es muy importante tu pregunta. Primero que nada, hicimos un análisis de qué tanto está ayudando la política macroeconómica a la igualdad y analizamos qué tanto puede contribuir a ella en términos de
rescatando el mejor pensamiento de la CEPAL, de su tiempo, de su historia, creemos que uno de los problemas centrales es cómo cambiamos la estructura. Nosotros venimos de una escuela profundamente estructuralista. Así es. Creemos que la desigualdad está fundada en una estructura que no está bien. Es una estructura productiva que segrega, una estructura que segrega a las grandes empresas de la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, que es la que más genera empleo. Finalmente, la pequeña, la mediana, la micro, etcétera, son las que más empleo generan y participan muy poco en el PIB o tienen muy poca tecnología, y en general los trabajadores de estas empresas son de baja productividad, de bajo salario e informales. Así es. Por el otro extremo tienes a las grandes transnacionales, empresas, no sé qué, con acceso al capital, a la tecnología, con trabajadores de gran productividad. Entonces no hay articulación. Tienes incluso las ciudades muy segregadas. Entonces, lo primero que hicimos en CEPAL fue sacarle una radiografía a la desigualdad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad o de desigualdad? ¿Es ingreso? ¿Es desigualdad en logros educativos? ¿Es desigualdad laboral en salarios? ¿Es desigualdad en acceso a tecnologías y a medios? Entonces caracterizamos la desigualdad. De ahí entonces dijimos, ¿cuál debe de ser la propuesta? Porque vamos a ver, los gobiernos de nuestra región han tratado de sacar a la gente de la pobreza. Sí. Y lo han hecho, ¿verdad? Pero no es lo mismo pobreza que desigualdad. Así es. Han sacado, yo te diría, esta región ha sacado más de 60 millones de personas de la pobreza extrema a través de programas como Bolsa Familia, oportunidades que ahora se llama Prospera, etcétera, que son transferencias públicas a los hogares más pobres para incrementar su ingreso. Eso está bien y hay que seguirlo haciendo. Pero finalmente lo más dignificador, lo más igualador es tener un trabajo con derechos. O sea, lo que todo el mundo aspira a tener es un trabajo digno, con derechos, que te deje un salario y que te cautele tu vida, que te ayude a tener una familia, un bienestar, y que en el fondo te coloque dentro de un bienestar social, dentro de un tejido social. Déjame hacer un subrayado ahí, porque la idea predominante las últimas décadas, sobre todo digamos de los 90 para acá, es que incluso hubo un famoso libro, El fin de la era del trabajo. Parecía ser que renunciamos a la idea del pleno empleo y que teníamos que acostumbrarnos al desempleo permanente de grandes contingentes, sobre todo de jóvenes, y en ese sentido las transferencias, incluso la renta ciudadana, podría ser un instrumento para garantizar consumos, que no derechos. Quiero entender que CEPAL reivindica que sí es posible y que debemos poder construir sociedades que aspiren al pleno empleo. Totalmente. Nosotros somos totalmente partidarios del pleno empleo. Somos partidarios de pasar de ser considerados consumidores a ciudadanos, ciudadanos con derechos, ciudadanos con autonomía, con un relacionamiento recíproco. Ahora, ¿qué tienes que hacer desde la perspectiva económica para alcanzar la igualdad? Bueno, en el fondo, nosotros postulamos que se requieren políticas industriales activas, es decir, tiene que haber una política de Estado. En primer lugar, recuperar la idea de la política industrial como centro del desarrollo. Exactamente. Y no puedes dejar al mercado, el mercado no iguala, el mercado lo que busca es ganar. Entonces, ¿quién es el que tiene que encargarse de tener un efecto redistributivo y de evitar esta concentración del ingreso? Pues el Estado a nombre de los ciudadanos, que representa. Por eso las democracias son tan importantes. Ahora, con eso estás confrontando, digamos, uno de los, diríamos desde este punto de vista, uno de los dogmas. En ese sentido, lo que está haciendo CEPAL es confrontar, yo diría, el centro de un pensamiento dominante que nos dice, y nos ha dicho, y sigue siendo predominante, que el mercado es la estructura social más eficiente, que tiende al equilibrio, que tiende a distribuir cargas, beneficios. Bajo esta idea, digamos, el extremo sería pensar, el mercado tiende a la concentración, a la inequidad y requiere regulación. Entiendo que CEPAL reivindica esta idea de fondo de que hay que promover mercados eficientes y solo se puede hacer a través de un Estado que regule. Pues lo que nosotros, precisamente, o sea, lo que nosotros decimos es que el mercado tiene que estar al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del mercado. Digamos, ese es un principio básico. No estamos en contra del mercado en el sentido de que efectivamente el mercado te permite distribuir eficaz y eficientemente los recursos, pero lo que sí estamos abogando es que la verdad que sí se requiere una política de Estado con visión de largo plazo, de hacia dónde quieres ir,
¿verdad? El mercado solo no tiene digamos, la capacidad de pensar al mediano plazo, de incluir, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de una política inclusiva. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos políticas activas, industriales, que te permitan mejorar la innovación, la capacitación, en fin, el mercado lo que va a hacer es agarrar lo mejor que tenga y obviamente se va a producir una mala distribución del ingreso y mala distribución de los factores de producción. Nosotros pensamos que un Estado es necesario para lograr efectos redistributivos, regulando, no necesariamente estatizando. Nosotros no estamos a favor necesariamente de que la propiedad tiene que regresar al estado de los medios de producción, pero lo que sí creemos es que los medios de producción tienen que estar al servicio del bienestar. Bueno, y si es el qué, ¿cómo lo están haciendo? Una vez que tienen estos diagnósticos, ¿qué están haciendo en el CEPAL? ¿Cómo logran enfrentar lo que yo llamo la disputa de las ideas? Porque finalmente hay una disputa frontal y requiere, una vez que tenemos los diagnósticos, documentos, ¿cómo está CEPAL tratando de confrontar un pensamiento que sigue siendo dominante? Primero, bueno, estamos agarrando lo mejor del modelo ortodoxo y lo mejor del heterodoxo. La región ha aprendido mucho, ha llegado a la conclusión de que la estabilidad macroeconómica es fundamental. Sí. Pero también no debemos solo concentrarnos en la macroeconomía nominal, preocuparnos solo de la inflación o solo de la tasa de interés en abstracto. No, tenemos que ponerla al servicio de una política de desarrollo. En ese sentido, la política macro tiene que dialogar profundamente con una política productiva, industrial. Nosotros insistimos en que tiene que haber diversificación productiva. No podemos concentrarnos solo a ser productores de recursos naturales o de hidrocarburos o de gas. Tenemos que ser una matriz productiva. O de automóviles, el caso mexicano, que se ha vuelto la gran fábrica automotriz, por lo menos de América. Y en ese sentido también hay una visión de desarrollo ahí. Exacto. Entonces, ¿cómo le haces para tener una política de diversificación? Entonces, que dialogue la política macro con la industrial o productiva y de ahí tengas una política social para ir moviendo al trabajador de baja productividad a sectores de más alta productividad. Voy a ponerte un ejemplo que puede ser muy decidor. Hemos hecho análisis de la inversión extranjera directa en América Latina y hemos visto que $1 millón invertido en minería genera un empleo. Un empleo. Tú no puedes hacer eso. Es decir, yo estoy de acuerdo que explotemos los minerales porque la maldición no es la maldición de los recursos naturales. La maldición es no tener políticas para manejarlos. Entonces, nadie está en contra de que haya una minería sustentable con capacidad de generar empleo. Pero entonces hay que darle valor agregado. Claro. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que nuestras economías necesitan darle mayor valor agregado a lo que están produciendo. México exporta más o menos $1,000 millones al día, ¿verdad? Más o menos, 1,000 millones, ¿no? Entonces quiere decir, pero lo que tenemos que ver es cuál es el componente de esas exportaciones, cuánto es el componente nacional. Pues muy poco. La relación es 70-30. O sea, quiere decir que estamos trayendo bienes, los ensamblamos aquí y de ahí surge, ¿no? Entonces realmente no estamos generando, digamos, el impacto de desarrollo hacia la cadena productiva y tampoco estamos mejorando el empleo. México sigue siendo un país... Y los salarios que siguen siendo realmente un tema actualmente en la agenda. O sea, primero que nada la informalidad que es muy alta en México. Entonces los trabajadores no tienen asegurados sus derechos, no tienen asegurada su protección social, su pensión, su seguro de desempleo. O sea, finalmente, Mariolis, cualquier cambio estructural profundo que hagamos en la estructura productiva, etcétera, ¿a dónde queremos llegar? A los hogares, claro, al bienestar de la gente, al bolsillo de las personas. Entonces, nosotros lo que decimos es, tiene que haber una política económica, industrial, social y ambiental. Y eso lo han plasmado en 3 grandes documentos. La trilogía de la igualdad. Y nuestras máximas son, tú decías que los empresarios, o a veces hay quienes dicen que el mercado se encarga de todo. Así es. Eso era lo que se pensaba antes, la derrama, la famosa derrama, el trickle down, que tú creces y algo le va a llegar al de hasta el goteo. No llega nunca, esa es la realidad.
Entonces nosotros abogamos porque hay que crecer para igualar, pero igualar para crecer. Toda esta gente que está sacando de la pobreza tiene que tener más acceso a bienes durables, a capacidad de empleo, y entonces ellos van a ser el verdadero motor del crecimiento. Crecer para igualar, igualar para crecer. Y eso está plasmado en esta trilogía, son documentos de 2010 al 2014. Es la hora de la igualdad, donde hacemos todo el diagnóstico y dónde estamos y demás. El segundo se llama Cambio Estructural para la Igualdad, donde nos metemos justamente a qué es del tejido productivo lo que hay que cambiar. Sí. Y nos metemos a otra cosa muy importante, que es el mercado laboral. ¿Qué está pasando con las instituciones del mercado laboral? Con la capacidad colectiva de los trabajadores para negociar, con el salario mínimo, con la institución laboral, con la capacitación. Nos metemos a fondo a ello. Nos metemos también en el gran tema de la segregación territorial. El territorio importa. Sí importa dónde naces, sí importa dónde creces y dónde estudias. Y creemos que eso es lo que tenemos que lograr combatir, que no importa dónde estés, tengas el mismo acceso y los mismos beneficios de la sociedad. Y el tercero se llama Pactos para la Igualdad, porque pensamos que solo con grandes acuerdos políticos entre el Estado, el mercado y la sociedad, hay que cambiar la ecuación de poder entre estos tres grandes actores para alcanzar pactos de largo aliento para la igualdad. Déjame hacer un corte para poder regresar a, finalmente hay un diagnóstico, hay una propuesta, hay una idea muy clara de que hay que generar acuerdos para transformar esta inercia de desarrollo que está generando esta gran desigualdad. Lo que queremos saber es, después de estos documentos, ¿cuál es la percepción que tienes, Alicia? O sea, ¿sí está CEPAL logrando incidir? ¿Hay algún país que tú digas avanza y está marcando la diferencia? ¿O hay la realidad de que todavía, pese que hay una sensación de que lo tenemos no es suficiente y está generando enormes distorsiones, enormes amenazas, pero aún así está la concentración de la riqueza y del poder que no se mueve? De eso hablaremos regresando del corte. Alicia, de acuerdo, tenemos una trilogía que hace un planteamiento, un diagnóstico, incluso establece, digamos, grandes líneas de hacia dónde ir. Pero han pasado, creo que 4 o 3 años del primer documento. Has recorrido la región una y otra vez exponiéndolo. Empieza a percibir que sí hay esta posibilidad de transformar en una estrategia de desarrollo, que sí está CEPAL logrando alimentar el debate de las ideas. ¿Hay alguna nación que tú digas, empieza a tener política industrial, empieza a rescatar el espacio público, empieza realmente a hacer más política? ¿Cuál es tu percepción en términos de la implementación de las ideas? Mira, muy interesante tu pregunta. Primero, la CEPAL no aboga por modelos únicos. Creemos que cada país y cada nación tiene, y cada pueblo, cada sociedad tiene que buscar lo que más, pero lo que sí tiene que ser es un proyecto colectivo. Es decir, esa sociedad tiene que organizarse para plantear su proyecto de país o de nación. Nosotros hemos planteado en esta trilogía, aparte de un norte, que es la igualdad, un camino, que es el cambio estructural, una forma que es la política con mayúscula, no las políticas, la política, en el sentido de que, de lograr grandes acuerdos de dimensión de mediano y largo plazo, que se preocupe de esta generación y de la próxima, y hemos planteado 7 pactos. Un pacto fiscal que en realidad se trata de hacer reformas fiscales más progresivas, que pague más el que más tiene y que el Estado tenga instrumentos para la redistribución. Segundo, un pacto para la inversión. La inversión es el puente entre el corto y el mediano plazo, pero no cualquier inversión. Inversiones que sean sostenibles y que realmente sean productivas, inversión en educación, en ciencia y tecnología, en infraestructura. Entonces, pero tiene que haber un pacto, la sociedad tiene que decidir invertir y ahorrar en lugar de consumir. Tercero, un pacto por el bienestar social, donde toda la sociedad está de acuerdo en que se le den prestaciones sociales a todos. Que, por ejemplo, los adultos mayores de 60 años o 65, ¿sí?, tengan derecho a la pensión universal, o que las mujeres, aunque no hayan tenido inserción en el mercado laboral, no hayan contribuido al sistema de seguridad social,
también tengan derecho a la pensión, por decir algo. O sea, pactos de bienestar social. El otro es el pacto por la sostenibilidad ambiental. Este es uno de los más difíciles porque nadie está dispuesto a cambiar su patrón de producción y de consumo. Si a ti te dicen, no, mira, tienes que apagar la televisión a las 10, no gastes tanta energía, no sé, tenemos que hacer un compromiso mucho más social al respecto. El otro que nosotros pensamos es el pacto que le denominamos gobernanza de los recursos naturales. De eso vamos a hablar al ratito con México, pero verás, Noruega, una de las sociedades que yo considero más interesantes desde la perspectiva de desarrollo. Noruega hizo un pacto social por la igualdad cuando era un país pobre, no cuando era un país rico. Acordaron que nunca iba a haber esas distancias de mayor ingreso y menor ingreso y formularon un pacto. O sea, es un país muy rico en petróleo. Todas las ganancias del petróleo de Noruega se van a un fondo que le llaman fondo de pensión. Ese fondo ellos lo ponen en el mercado, logran las mayores ganancias posibles y es un fondo de ahorro. Tienen más de 900 mil millones de dólares. De ahí toman el 4%, lo destinan a gasto público. ¿Para qué? Para que todos tengan acceso a educación gratuita, salud gratuita, tengan bienes públicos. A ver, la infraestructura. El conflicto que tenemos hoy en nuestras sociedades, en América Latina, 80% urbanizada. Tú sales de tu casa, no tienes transporte público, no tienes seguridad ciudadana, no tienes espacios verdes. Adentro de tu casa tienes tu celular, tu televisión, tienes todo. Tu consumo privado te ayuda a resolver eso. Pero no tenemos bienes públicos colectivos. Entonces, tenemos que hacer un pacto para lograrlo y lo tenemos que hacer a partir de un buen manejo de nuestros recursos naturales. Y el último pacto es el pacto global, donde creemos que tienen que cerrarse las asimetrías entre los países ricos y los más pobres. Vendiendo a tu pregunta, ¿qué países en América Latina nosotros vemos como, yo te diría, en la dirección hacia la igualdad? Sí. En primer lugar, Uruguay. Uruguay es uno de los países donde la desigualdad es la menor, donde realmente han privilegiado lo público por encima de lo privado. Obviamente es una población pequeña, no cabe duda, pero es una población que se ha jugado por la igualdad en su sistema político, en su sistema social, en su sistema económico. Han hecho una reforma tributaria progresiva, se juegan por los más desvalidos, por los vulnerables. Sin duda está en la punta, digamos, de la ruta. Yo creo que sí. Después, los países pobres que están formulando estrategias novedosas, el Estado Plurinacional de Bolivia, que sacó una nueva constitución en 2009 que reconoce la pluriculturalidad, sí, y que está yendo, desde mi punto de vista, en una dirección muy interesante. Han estado utilizando las ganancias del gas natural, es un país muy rico en gas natural, poniéndolo al servicio de su pueblo. Mucha gente dirá, Evo Morales ¿se volverá a reelegir? Pues yo creo que sí, claro que se va a reelegir Evo Morales y lo adora la gente, porque les está retornando los beneficios del crecimiento económico con políticas económicas bastante ortodoxas. Entonces, Bolivia para mí es un país muy interesante, además que ha logrado bastante estabilidad política, social, y donde tú ves la movilidad social en la persona. Pues imagínate, Evo Morales, claro, viene de los movimientos del MAS. Bueno, el otro país que me parece muy interesante es Ecuador. Ecuador también está haciendo su revolución ciudadana, cambio constitucional, jugándose por la diversificación de su matriz productiva, está tratando de instalar, ha hecho políticas contracíclicas, ha privilegiado la inversión pública y con ello atrayendo inversión privada. Es un país entonces que está buscando el rumbo de una diversificación productiva, conviviendo con la naturaleza, ¿verdad? Y a la vez tratando de diseñar políticas de mayor inclusión social, mayor inclusión económica y política. Siendo las tres naciones, la pregunta obligada, ¿y México? Déjame darte mi percepción, o sea, siempre hemos dicho, digamos desde donde estamos nosotros en la UNAM, de que México parece ser más ortodoxo que los ortodoxos, que pese que hubo evidencias de la necesidad de hacer una inflexión, de tratar de ir modificando el modelo de desarrollo, una política industrial, no percibimos, no sentimos esa reflexión, o por lo menos esas dudas. ¿Cómo ves a México? ¿Cómo se ve México desde América Latina, más allá de, digamos, de lo que se ha comentado en los últimos años? ¿Cuál sería tu apreciación del momento? Mire, es una pregunta muy importante y la verdad es que México
tuvo una transición muy fuerte en los 90s, cuando México sale de esta enorme crisis de la deuda externa y la región toda, por cierto. México en realidad hace 20 años, ¿verdad?, se va por la vía de la apertura comercial, de la apertura financiera, firma el TLC, o sea, se abre la nación con más tratados de libre comercio, junto con Chile, son los dos países más abiertos. Ahora en Chile yo lo entiendo porque es una nación pequeña, con pocas vertientes productivas y con un mercado interno muy pequeño. Sí. En el caso de México, a mí lo que me preocupa es que no hemos dinamizado suficientemente el mercado interno. Creo que tenemos un mercado interno muy potente y sin embargo estamos privilegiando más lo foráneo que lo interno. Seguimos con un modelo de exportación, un modelo que no logra calar hacia adentro y realmente dar la potencialidad de 117 millones de mexicanos, una realidad de que nos lleva a que cada año se incorporan a la nación 1.200.000 mexicanos. O sea, somos una nación enormemente grande y no estamos realmente dinamizando. Y en ese sentido, o sea, tú has hablado y hablas constantemente, bueno, no solo con funcionarios, con empresarios. ¿Hay por lo menos cierta noción de que algo se tiene que cambiar, que esto no es sostenible? Yo creo que sí. Y yo creo que partiendo del propio gobierno actual, que yo creo que ha reconocido abiertamente que México no crece lo suficiente, que tiene un crecimiento mediocre, no superior al 3%, 2.7% por muchas décadas. Y la expectativa del 2020 de 3.7 sigue siendo muy insuficiente. Sigue siendo insuficiente. Segundo, con una productividad muy baja, de 0.4% anual, no crece lo suficiente. Y eso que México es uno de los países más productivos de América Latina, ¿eh? Entonces, a pesar de que México en realidad pudo insertarse en un mercado norteamericano muy interesante, diversificando su matriz más hacia la manufactura que a recursos naturales, según mi punto de vista, a México le falta dar ese gran salto tecnológico para ponerse por encima y poder realmente vincularse a la alta tecnología. México sigue estando en la baja y media intensidad en la tecnología. No hemos logrado, México invierte, para ponerte un ejemplo, 0.45% del PIB en ciencia y tecnología. Insuficiente. República de Corea invierte 4% en ciencia y tecnología. Entonces tenemos que subirnos a ese carro. Corea, gran parte de la inversión en ciencia y tecnología la hace el sector privado, el 70% de la inversión en innovación tecnológica la hace el sector privado. En México no pasa del 30%. Entonces, sector privado mexicano, potente. Las grandes traslatinas de América Latina, gran parte son mexicanas. ¿Cuál es el camino? El camino es que estas empresas se jueguen con el desarrollo del país y de la región. ¿Cómo? Articulando cadenas de valor. Nosotros le apostamos a que si hay una verdadera política industrial, que no por industria entendamos manufactura ni metal mecánica, entendamos todo articular las cadenas de valor. Este es un país de gran potencia. Mira, tiene 2 mares, está localizado geográficamente en el mejor lugar del planeta, tiene la proximidad con el mayor mercado del mundo, tiene en el sur a una cantidad de socios que realmente aprecian a México. México es un socio muy apreciado, es un país muy apreciado en América del Sur. Y en ese sentido, pero lo han sentido que se ha ido, que se ha alejado. Porque por esta visión exportadora hacia el norte. Una de las críticas y una de las reflexiones que se hace, reconociendo de que qué bueno que se empieza a enfrentar la concentración económica, los monopolios, o sea, tratar de expandir el mercado, que sin duda es una buena medida. Pero por otra parte, este punto que subrayas es fundamental. Las reformas, si no logran articularse con las cadenas productivas nacionales, no necesariamente serán el tren que movilice esta necesidad de articular a las regiones, los factores, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto central, tú pondrías ese acento de que reformas bienvenidas, pero hay que buscar esa articulación estructural. Tiene que haber, si las reformas, fíjate, son 11 reformas las que ha cometido México. Muy bien, si esas 11 reformas no le llegan a la gente, al bolsillo de los hogares, al bienestar de las personas, esos van a ser los peores jueces de estas reformas. La reforma fiscal, que va en la dirección correcta, desde mi punto de vista, más progresiva, que pague más el que más tiene, impuestos sobre la renta, resuelve la evasión, la elusión fiscal, no le cargues medicinas y alimentos a los deciles más pobres, no pongas más IVA
en este impuesto que es indirecto y muy regresivo. Bueno, esa reforma a mí me parece que va en la dirección correcta. Vamos a ponerle impuestos a la gasolina, es decir, al consumo de combustibles fósiles. Yo esa la veo que va bien. Sí. La reforma energética. En la reforma energética yo creo que el gran dilema que hoy México tiene que preguntarse es, vamos a suponer, no, si la propiedad no va a cambiar, sigue siendo la propiedad del pueblo mexicano, de los recursos petroleros, bueno, entonces eso se tiene que traducir en que mayores ganancias de productividad en ese sector, sea por la vía de mayor participación del sector privado, con mayor tecnología, está bien, pero a la final que esas ganancias que va a obtener México por un mejor desempeño energético debe retornar con mayor proporción a la gente de México. A los bienes Porque públicos. si se lo van a llevar las empresas, van a repatriar esas ganancias de productividad, eso yo creo que es inaceptable. Por eso, la parte de redistribución del ingreso, de la redistribución de la renta, nadie dice que el sector privado no gane, oye, pero no tanto. Sí, sí. Es decir, que ganen, pero que ganen lo que les corresponde y de hecho de ahí haya derrama real en el sector productivo. La reforma, yo diría que a mí me parece más compleja, es la reforma laboral. Me parece a mí que México tiene que repensar el tema del trabajo, del salario, del empleo. Lo hemos puesto también nosotros sobre la mesa, el gran debate del salario mínimo, porque me parece que México, siendo uno de los países más productivos de América Latina, ese nivel de productividad no se condice con el aumento del salario mínimo. Lo que se dice actualmente, el salario mínimo ni siquiera garantiza el poder acceder a la canasta alimentaria mínima que requiere este país. Tengo que hacer un corte, pero quisiera regresar porque hay un tema que tenemos que abordar en esta última parte. El tema de la política, el tema de los pactos, el tema del Estado. Creo que lo decimos y se dice rápidamente, pero hay un problema de nuestras democracias y de la política, la reticencia de la gente a hacer política, a hacer acuerdos. Y parece que ese está en el centro. Si no hay más política y más posibilidad de construir Estado para estas tareas, pues todo el esquema se nos cae. De eso seguiremos hablando con Alicia Bárcenas regresando del corte. No podremos concluir si no entrar al gran tema de la política y las instituciones. ¿Cuál es el estado del Estado para acometer estas tareas? PNUD nos dijo en su informe sobre las democracias en América Latina que teníamos estados que no pueden cumplir las normas y las leyes. Y ahora CEPAL nos dice que necesitamos un estado pues, de unas dimensiones que sea legítimo, creíble, eficaz, capaz de articular la diversidad social, política. En ese sentido, el gran punto, el gran centro de la ecuación cepalina de la teología es, si el mercado no puede, y necesitamos Estado para crear mercados eficientes, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo enfrentar esta realidad de la política, lo político, la política en mayúsculas? ¿Cómo construir un Estado como el que requerimos? Bueno, es una pregunta compleja, porque tiene que ver mucho con la construcción institucional. Sí. Pero lo primero que hay que tener claro es el concepto de lo público. La gente piensa que lo público le pertenece al Estado, al gobierno. No entiende lo público como algo colectivo, como algo de todos. Para mí la redefinición del Estado y de lo público pasa por un compromiso mucho más profundo de crear una ciudadanía activa, con derechos políticos, con derechos a la rendición de cuentas. Hoy creo que lo que está permeando en México es una terrible desconfianza. La gente no confía en nada. Hay un desencanto, hay un desapego, hay una indiferencia. Entonces tenemos que lograr reencantar, te podría decir, a los jóvenes, a las mujeres, a la sociedad en su conjunto. Todo el mundo cree que no es posible la movilidad social, que no es posible ganar más, que no es posible cambiar ciertas cosas centrales. La renuncia a la esperanza, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que lo primero que tenemos que hacer es recobrar la confianza en lo público, pero lo público como lo de todos. Ese recobrar confianza implica que los tres poderes del Estado tienen que comprometerse profundamente. Los parlamentarios, los legisladores,
Los legisladores no pueden seguir tan lejos de sus comunidades y no pueden seguir representando solo intereses personales o intereses sectarios o intereses de grupos pequeños. Necesitamos parlamentarios con visión de Estado, con visión profunda, con visión de cambio. Parlamentarios todoterreno, que estén cerca de la gente. Que estén cerca de la gente, que se comprometan con los temas y que dialoguen, sobre todo con una gran apertura a dialogar. Y que se tomen el tiempo para dialogar. Totalmente. Entonces tiene que haber audiencias públicas, por ejemplo. Sí. Debería haber en el Congreso audiencias públicas, que se escuche lo que piensa la gente de diferentes niveles, porque a veces creen que consultando a la sociedad civil ya se logró entender lo que quiere la gente. No es por ahí. No. La sociedad hoy está más informada, está mucho más crítica, mucho más cauta y sabe que la represión también existe. Entonces, si estamos en una vida democrática, tiene que haber los espacios de diálogo y uno de ellos es el Parlamento. El otro es el Poder Judicial, la justicia. Tiene que haber justicia. Entonces, para que haya justicia, para que haya diálogo, hay un elemento muy importante que es el acceso a la información. La gente tiene que tener derecho a la información. Una de las reformas de este gobierno es precisamente el acceso a la información y la transparencia. Bueno, esa tiene que tener plena vigencia. Tiene que haber plena información. ¿Para qué? Para llegar a un principio que en Naciones Unidas ha sido muy difícil de instrumentar, que se llama el consentimiento libre, previo, informado. Es decir, que si tú vas a cometer un proyecto de infraestructura o vas a cometer un proyecto de un puerto, haz consultas, consúltale a la gente para que la consulta sea libre, informada y previa, de manera que después todos se hagan responsables o corresponsables de las acciones que vayas a cometer. Desde mi punto de vista, por ejemplo, yo creo que hubo necesidad de hacer más consulta en algunos temas y posiblemente va a haber necesidad de que esta consulta se amplíe, por ejemplo, en el tema del fondo petrolero, o digamos, ya la reforma pasó, muy bien, pero entonces tiene que haber una consulta de qué piensa la gente, cómo lo está viendo, para no seguir alimentando este desencanto, esta desconfianza, yo diría, este desánimo de participar. Y para ello yo creo que hay que construir institucionalidad fuerte, institucionalidad en el Estado, por cierto. Nosotros hablamos hay que rearmar la arquitectura de la productividad, por ejemplo, que no es solamente un Ministerio de Economía, eso está bien, lo puedes ver por sectores, no, pero necesitamos ver la cadena toda de valor, necesitamos ver desde el trabajador, por ejemplo, desde el cuero o desde la vaca hasta el zapato, bueno, ¿quiénes participan? ¿Dónde están? ¿Dónde se da el valor agregado, la ganancia de productividad? ¿Cuántos trabajadores están involucrados? ¿Cómo participan más las mujeres? ¿Por qué la gente no quiere formalizarse? ¿Por qué prefieren irse a la informalidad? Por un desapego institucional, porque tienen miedo de la corrupción. ¿Por qué a veces los que más tienen no quieren pagar impuestos? Porque dicen, no, porque el gobierno se va a quedar con todo. Porque las instituciones no cumplen lo que ofrecen. O sea, no hay ningún incentivo real. Déjame ir a la última parte, la última pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué va a hacer Alicia Bárcena en los próximos meses? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cómo lograr que estos documentos se conviertan en base de un diálogo, de una discusión amplia, abierta? ¿Cómo lograr eso? ¿Qué tienes pensado hacer en los próximos meses para lograr que esta trilogía logre realmente aterrizar y enfrentar las ideas que hoy siguen siendo dominantes en términos de un modelo de desarrollo que se resiste a cambiar pese a las evidencias? Mira, es una pregunta muy importante porque México, el gobierno de México nos ha ofrecido ser la sede del próximo periodo de sesiones de la CEPAL en 2016. Nosotros tenemos que venir a México en esa ocasión con una propuesta, con un documento como el que hemos hecho de la trilogía. La hora de la igualdad fue en Brasil, cambio estructural en El Salvador, pactos fue en Perú. Ahora tenemos que venir a México al que sigue, ¿no? Construirlo. Exacto. A la Entonces, construcción. lo que yo le quiero proponer a la sociedad mexicana es que nos ayuden a construir conjuntamente la universidad, la UNAM, el Politécnico, el sector privado, la ONG. Yo quiero abrir las puertas de la CEPAL para escuchar qué es lo que esta sociedad, mi patria, mis compatriotas, creen que una institución como la CEPAL tiene que repensar en torno a la igualdad. Eso sí,
La igualdad sigue siendo el horizonte para nosotros. El cambio de la estructura, el camino. Estructura virtuosa para generar empleo, empleo con derechos, igualdad, igualdad de género, de etnia, que no haya discriminación. Si con esos principios sobre la mesa y con sostenibilidad ambiental, yo quiero proponerle a la sociedad mexicana que nos ayude a construir la propuesta para un país como México, complejo, variado, con grandes desafíos de seguridad ciudadana, con grandes desafíos de violencia, pero a la vez con grandes riquezas. Entonces, ¿cómo hacemos una propuesta que sea participativa? Por eso me interesa mucho trabajar con instituciones públicas como la UNAM, como el Politécnico, con las universidades privadas. Yo hoy estuve en la Universidad de Anáhuac, ayer estuve en Forbes, con los empresarios, invitándolos a qué. Yo creo que el siguiente camino es cómo articulamos las cadenas productivas en México y en Latinoamérica. Yo creo que la integración productiva es el siguiente paso, el hecho de lograr una sociedad, un tejido social mucho más profundo, mucho más productivo y a la vez con una convivencia mucho más armónica. Así es, ¿no? Inclusión, equidad, inclusión. Igualdad. Inclusión social, inclusión económica, inclusión ambiental. Es decir, que haya un pacto para volver a hacer la provisión de los bienes públicos. Que caminar en la ciudad sea un agrado y no un desafío. Recuperar. Lamentablemente se nos acaba el programa, Alicia. Obviamente nos interesa mucho a México Social estar y contribuir a esta enorme oportunidad. Yo creo que sí hay una oportunidad que con la convocatoria de CEPAL, con su experiencia en construir diálogos, con sus documentos, podemos articular una reflexión amplia que realmente logre establecer esta noción de una ruta colectiva y que podamos realmente responder a la situación, la pobreza, la inequidad y esta realidad que yo siempre expreso en que en nuestro país solo 2 de cada 10 mexicanos no son pobres o vulnerables. Esto nos habla de la urgencia de hacer lo que CEPAL propone. Muchas gracias. Estás invitada nuevamente a estar. Necesitamos seguir dialogando sobre eso. Muchas gracias, Alicia, por darte el tiempo. Te esperamos la próxima. Muchas gracias. Y a través de tu programa, Mario Luis, yo invito de verdad a que el 2015, todo el 2015 y parte de este año, lo dediquemos a pensar qué sigue en la igualdad, cuál es el legado para la próxima generación. Tomamos la convocatoria, la haremos visible porque gracias. Sin duda es una gran oportunidad. Necesitamos discutir, dialogar, darnos tiempo para reflexionar y lograr construir una ruta, un nuevo curso de desarrollo, diríamos, desde la UNAM, pero sobre todo teniendo el centro. El centro es generar un país, un México social que sea sinónimo de igualdad. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.